¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando de esta situación. Vos trabajás justamente en estas condiciones en las que están los presos en estos momentos. Quería primero saber tu opinión al respecto de este habeas corpus, que solamente es para la Unidad Penal 3, pero podría llegar a ser extensible. Sí, yo soy presidente de una asociación civil que se llama Reinserción Social y Dignidad y venimos trabajando con toda la temática de lo que son las personas privadas de su libertad y los liberados. Asimismo, soy secretario de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de La Plata. La opinión es que es una batalla más que se está dando, que es bueno que la opinión pública se entere y que se informe con información de primera mano, más que nada. Es lo importante aclarar que una persona cuando está privada de su libertad, el único derecho que pierde es el derecho a la libertad ambulatoria. En el caso del habeas corpus presentado, teniendo en cuenta el Departamento Judicial de San Nicolás, lo importante es que se está reclamando que se respete el derecho a la comunicación, sobre todo en esta época de fin de año, en esta época festiva. La verdad que las personas privadas de su libertad lo que quieren es poder comunicarse con sus seres queridos, sobre todo teniendo en cuenta que a veces, en muchos casos, las personas se encuentran detenidas en lugares muy distantes de lo que es su núcleo familiar. Así que creo que la presentación es más que admirable, la acompaño desde la asociación civil y también desde lo que es mis conocimientos como abogado en el ejercicio de la profesión. Bien, también uno cuando piensa en estas cosas, ¿no? En darles más derechos, o no darles más derechos, sino reconocerles los derechos que tienen, justamente porque, bien lo decías, nuestra Constitución lo que dice es que las cárceles son justamente para seguridad, en realidad de todos, pero también de los reos, y que solo se restringe, bien lo decías, la libertad ambulatoria. Pero también está la contrapartida de la sociedad, que tal vez piensa, bueno, que esto funcionaría, digamos, en Suiza, siempre se utiliza Suiza como modelo, y no en la Argentina por cómo están dadas las condiciones. ¿Cómo se puede responder a eso, no? Porque estamos hablando tal vez de una entelequia, una especie de utopía, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad bastante complicada y que las cárceles no son lo que deberían ser. Sí, no, lo importante cuando por discursos demagógicos se cita a Suiza o a los países de primer mundo, lo que hay que entender, como la otra vez pasó también con el tema de la remuneración, de las vacaciones, del aguinaldo, es que no es aplicable acá decir, no, allá, por ejemplo, atrás citaban creo que el caso de Holanda, allá el detenido tiene que pagar directamente el cupo, se mantiene el mismo. Pero bueno, entonces traslademos la situación completa. Acá estamos hablando de cárceles totalmente distintas, un sistema totalmente vetusto, desgastado, donde hay un alto grado de corrupción y tenemos que adaptarlo a lo que tenemos. Cada vez que hay un avance en los derechos de las personas privadas de su libertad, hay que festejarlo, hay que acompañarlo y hay que seguir luchando para que se siga mejorando. No, tenemos que nivelar hacia arriba, no hacia abajo, si no estaríamos en un nivel cada vez peor de mediocridad. Bien, esta cuestión de tener celulares, porque en teoría debería estar garantizada la comunicación de los presos por vía de teléfono de línea, por ejemplo, o que digamos, el penal le otorgue la facilidad de poder llamar aunque ellos no tengan un celular consigo. Sí. Esto no se cumple, ¿no? Esta típica cláusula operativa de decir, bueno, le vamos a dar las cosas en la medida que sea posible, y después uno empieza a darse cuenta de que no hay teléfonos, de que en realidad los tratos son otros. ¿Por qué un habeas corpus colectivo? ¿Por qué una medida que tiene que ser, digamos, un recurso rápido y no ir justamente a subsanar los errores que están en estos momentos? Sí. Acá el tema es el siguiente. El habeas corpus, al ser una vía rápida, una vía que trata de reparar un daño, en este caso un derecho constitucional, los tratados internacionales también protegen el derecho a la comunicación con el exterior, el derecho a tener contacto con los familiares. Creo que es una vía idónea. Creo que también en el habeas corpus lo que se pide es que se aboque la Cámara de San Nicolás, que esto es importante, que no vaya a sorteo, sino que la Cámara, que es el superior a todos los demás órganos jurisdiccionales, tome una decisión única y no andar esperando a ver cuál es el criterio del juez que salga sorteado. Creo que es una cuestión importante. Desde la Asociación Civil mía, hace algunos días atrás también presentamos un habeas corpus colectivo para que se efectivicen los regímenes abiertos que se le han otorgado a muchos detenidos y que hoy por hoy alrededor de 200 en la provincia de Buenos Aires detenidos tienen régimen abierto otorgado
y sin embargo se encuentran cumpliendo pena en establecimientos que no son los adecuados. Y esto es una manera también de buscar descontracturar, como le decía hoy, sobre fin de año, sobre una época festiva, se pone cada vez más ríspido el tema de las cárceles, sobre todo que están superpobladas, y la verdad que las personas detenidas ya no pueden soportar más que se les sigan vulnerando tanto los derechos. Ese sería uno de los motivos, seguramente. Bueno, vamos a lo que es propiamente el debate, Damián, porque uno cuando habla así, sí, te escucha y dice, bueno, esto tiene toda la lógica. Claramente, ¿por qué prohibirles a las personas que están privadas de su libertad que se comuniquen con su familia? Pero también está el otro costado, porque la gente que está hoy privada de su libertad, que tiene condena firme, hagamos esa aclaración, porque hay mucha gente que todavía no ha tenido su juicio, y todavía no se sabe si es culpable o inocente, simplemente está preventivamente allí. Pero la gente que tiene condena firme no ha hecho por ser buena persona, digamos, ha tenido sus errores, algunos están por asesinato, por robo calificado. Estas personas también podrían tener el vicio de utilizar el celular para otra cosa que no sea para hablar con las familias. ¿Cómo se puede pedir, además de ese derecho, de estar controlados y también darle la seguridad, ¿no?, a la gente que está afuera y que ha sido víctima de las personas que hoy están privadas de su libertad, para que se sientan tranquilas de que esto no va a pasar? Sí, es entendible la preocupación de la gente. Yo, asimismo, también soy un ciudadano más, que también tengo mis preocupaciones, pero es importante que estos temas se debatan en el ámbito propicio para ello, que tendría que ser la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y que se escuchen ideas y se escuchen las voces de los que saben. Repito, las personas, en el caso de los condenados, que ya tienen una condena firme, que ya no tienen ningún tipo de recurso y están bajo un juez de ejecución penal, lo único que pierden es la libertad ambulatoria. Siguen manteniendo ese derecho a estar comunicados. O sea, no veo ningún tipo de perjuicio, no veo ninguna afectación de ningún derecho de cualquier ciudadano de bien del resto de la comunidad. Teniendo en cuenta más que nada que el servicio penitenciario bonaerense, cuando una persona queda penada o cuando queda condenada, por más que esté procesado, con una pena alta, se los envía a unidades penitenciarias que quedan totalmente alejadas, totalmente aisladas de lo que es la civilización. Queda muy alejada, más de 300 kilómetros. Puedo hablar de General Alvear, puedo hablar de Sierra Chica, y yo ese tipo de unidades no se las deseo ni a mi peor enemigo. Así que lo veo, pero más que bien que tengan derecho a estar comunicados, sobre todo ahora que estamos en la era de la comunicación. Sí. Y yo iría más allá, no solamente los celulares, sino también que tengan acceso a Internet, porque hay muchos estudiantes universitarios que realmente puedan reinsertarse, que la cárcel les pueda servir dentro de las condiciones lamentables en las que se encuentra para algo. Sí, yo lo que siento también es que, hablando de esto, es que el habeas corpus colectivo termina siendo demasiado general. Y lo que decías recién es totalmente cierto con respecto a las condiciones de detención. El control me preocupa, digamos, como parte de la ciudadanía, me preocupa por una cuestión de que cuánta gente no está allí por haber formado parte en bandas o asociaciones ilícitas, y el hecho de poder tener contacto con el exterior o que se dedique incluso al narcotráfico puede llegar a ser perjudicial para la sociedad. Lo que yo te preguntaba era si se puede plantear un control con respecto a esto y no que sea una especie de, bueno, tienen libre acceso a todo y después vemos si algo pasa. A ver, por eso repito, creo que el ámbito propicio, escuchando a las organizaciones no gubernamentales, escuchando a los especialistas, sería la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. La misma pregunta le habían hecho a una de las defensoras que planteó esto de San Nicolás y dijo que realmente relevaron los datos y no había ninguna denuncia ni ninguna investigación en trámite respecto a algún secuestro virtual, secuestro extorsivo por parte de los internos que han utilizado los celulares. Y acá el tema es reconocer la realidad, que estas personas teniendo los celulares muchas veces de contrabando, se terminan llevando sanciones muy graves, que luego no le permiten acceder a esas libertades anticipadas, como por ejemplo unas salidas transitorias, una libertad condicional, y se vuelve todo un círculo vicioso, en el cual tenemos que reconocer las fallas que hay. No hay cantidad de teléfonos suficiente para los internos, se terminan armando peleas muy graves y puede haber heridos, muertos. Hay que tratar de evitar eso, hay que tratar de apaciguar, pero antes que nada hay que relevar los datos de la realidad, valga la redundancia,
hacerse cargo y debatirlo las personas que nos representan, que son los diputados y los senadores. No podemos seguir mirando para otro lado con estas cuestiones. Bien, también realmente esto es un tema que es extensísimo para el debate desde muchos aspectos, ¿no? No solamente el hecho de tener la libertad de utilizar un celular. Pero quiero aprovechar que estás acá porque vos te dedicás justamente a la reinserción de aquellas personas que han pasado por una pena privativa de la libertad y que se encuentran de repente con un sistema que no les responde. No les respondió cuando estaban privados primero, no les respondió en un principio justamente para contenerlos, para evitar que caigan en el delito, no los contuvo en el momento en que estuvieron privados de libertad y cuando salen sigue siendo la misma historia porque sabemos que también el patronato de liberados termina siendo muchas veces una institución muy fallida porque no le da las herramientas suficientes para poder reinsertarse en la sociedad. ¿Qué es lo que vos notás que está fallando en estos momentos en nuestro sistema? Sí, antes que nada yo lo que veo es un creciente discurso punitivo, una falta de información, muchos opinólogos que andan sueltos con tal de sumar 1 o 2 puntos más a sus campañas políticas y creo que muchas veces no se escucha o se ningunea a la persona que realmente trabaja todos los días en estas cuestiones, que realmente le interesan al grueso de la sociedad, pero realmente hay que escuchar a las personas que saben. El patronato de liberados es cierto que a veces no puede terminar de cumplir con la función específica que tiene, pero también, ojo, muchas veces el patronato de liberados muchas cosas buenas hace en su gestión y tampoco se dan a conocer. Yo la otra vez estuve con algunos funcionarios del patronato de liberados de la provincia y me contaban que realmente dicen el trabajo nuestro lamentablemente no vende y no podemos darle la difusión que corresponde. Hay determinados planes, hay gestiones por parte del patronato. La gestión de Scioli en algunas cosas ha avanzado, en otras ha retrocedido, pero lo importante es que se dé un debate serio y no cuando pasan casos paradigmáticos o mediáticos, ahí acordarnos que hay un sistema penal, que hay unidades que están venidas abajo, sino constantemente que sea un tema que esté en agenda permanentemente y que se le dé una discusión seria, no que se tiren cifras por tirar y que se ningunee el trabajo de ciertos organismos que lo vienen haciendo. Muy bien. Bueno, también has sido muy amable por esta visita aquí a Come Noticias. Espero poder reencontrarte de nuevo para seguir charlando de estas cuestiones. Me imagino que en lo sucesivo van a surgir más temas relacionados con esto, como ya lo he empezado con el tema del trabajo remunerado, las vacaciones, el aguinaldo. Ahora este habeas corpus que vamos a ver en qué procede, ¿no? Porque todavía la justicia no se ha expedido al respecto de esto. Pero bueno, agradecerte esta visita, esperarte de nuevo, por supuesto, y que tengas unas muy felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias. Saludo a todos los televidentes y es importante que estos temas se debatan, se traten con la seriedad que merecen. Muchísimas gracias.